Hey, ¿qué pasa, chavales? Estamos en el segundo vídeo del canal. Vamos a hacer otra tier list, esta vez va a ser de ejercicios de pectoral, ¿vale? Será un poquito más corta porque hay menos ejercicios de pectoral, así que vamos al lío. Tenemos las opciones, ¿vale? Y empezamos con el ejercicio más típico, el press de banca. Como comentamos en la anterior tier list, dependiendo un poquito de tus objetivos, hay ejercicios que pueden estar en diferentes categorías, pero yo lo voy a hacer en general. Entonces, el press de banca se puede poner en deberías hacerlo, yo lo pondría aquí, pero voy a ponerlo en deberías hacerlo por lo que he comentado, que por ejemplo, para powerlifting o para diferentes deportes, tiene que ser un hazlo sí o sí, pero para el gimnasio y para la hipertrofia en general sería un no está mal. Entonces vamos a ponerlo en deberías hacerlo. Como digo, ejercicio inestable, tienes que mantener el equilibrio, técnicamente es bastante difícil y hay que tener muchas cosas en cuenta, hay que tener cuidado que no se te caiga. Es un buen ejercicio, pero hay mejores opciones para hipertrofia del pectoral y lo coloco ahí por lo que digo de que hay ciertos deportes como el powerlifting que es obligatorio, por lo tanto tienes que hacerlo sí o sí, así que se queda en el punto medio. Vamos con el siguiente ejercicio, que serían unas aperturas o unas aperturas con mancuerna. Lo mismo, es un ejercicio inestable. Además, al ser con mancuernas pierdes tensión cuando cierras arriba, cuando bloqueas pierdes tensión y no es para nada una de las mejores opciones, de hecho es de las peores opciones para mi gusto para trabajar el pectoral, así que vamos a ponerlo en hay mejores. Seguimos con el press plano con mancuernas. Aquí también tengo un poco de dudas, también depende un poquito de tus gustos. A mí personalmente, como tengo los brazos muy largos, se me hace difícil mantener todas las repeticiones iguales, se me desequilibra mucho y tengo que estar casi más centrado en que no se me caigan las mancuernas hacia los lados que en empujar y en hacer las repeticiones. Por lo tanto, para mí te pondría un no está mal, aunque sí que es verdad que motiva bastante y es un ejercicio divertido, así que voy a ponerlo en no está mal. Si fuera un poco inclinado te pondría en deberías hacerlo, pero voy a ponerlo en no está mal. Como he dicho, es un ejercicio que tienes que mantener equilibrio, técnicamente es más fácil que la banca, pero no es muy fácil tampoco. Y bueno, para principiantes y demás sí que puede venir bien para trabajar los estabilizadores y tal, pero para trabajar el pectoral de forma aislada, yo creo que no está mal. ¿Vale? El press declinado, pues lo mismo que el press de banca, pero además le sumamos más incomodidad todavía porque estamos declinados. Es más difícil también ponerse en posición y sinceramente yo voy a decir que mejor evitarlo. No me gusta nada. Y ya vamos directamente con el siguiente ejercicio porque es lo mismo pero con mancuernas, o sea que también más de lo mismo, mejor evitarlo. Exactamente lo mismo, simplemente que es todavía más inestable. Bueno, con mancuernas se podría decir que lo podemos subir un poco porque al ser unilateral sí que puedes cerrar más las manos y terminarlo un poco convergente, hacerlo casi más como si fuera unas aperturas, pero sigue siendo, sigue sin ser una muy buena opción. ¿Vale? Seguimos con los fondos, esto sí que ya vamos mejor. De todas formas, te puede generar molestias en el hombro y probablemente si llevas un tiempo en el gimnasio tengas que ponerte el lastre, también es un poco incómodo ponerse el lastre, necesitas un cinturón, necesitas material. Es una buena opción y como he dicho antes también con la banca hay deportes como el street lifting que es obligatorio y es un buen ejercicio, pero como digo, para un público general lo voy a dejar en no está mal. Vale, vamos con el press inclinado. Esto ya para mí mejora un poquito el press de banca, sigue siendo un poco la misma historia, pero involucramos un poco más el hombro y es más completo en ese sentido, por lo que voy a ponerlo también aquí con el press de banca. Como digo, es un poquito más completo porque trabajamos más el hombro y no tanto solo el pecho, pero sigue teniendo los mismos problemas que el press de banca. Es inestable, no te permite luchar muchísimo las repes, tienes el peligro ese de que se te caiga encima, no es fácil técnicamente y al final yo creo que se pueden hacer ejercicios mejores, ¿vale? Vamos con el press inclinado con mancuernas. Un poquito lo mismo, mejora el press con mancuernas plano. Al ser inclinado involucras un poquito más el hombro. También es más fácil el hecho de ponerte las mancuernas arriba. Por estar un poquito inclinado no tienes que tirarte hasta atrás del todo. Eso no lo he comentado antes con el plano, pero tiene ese problema que es difícil colocarte las mancuernas. En el inclinado también es difícil colocártelas, pero no tanto. Entonces mejora un poquito esos aspectos del plano y por eso lo pongo un poquito más arriba. Seguimos con el press inclinado en multipower o en máquina Smith. Aquí sí que sí, hazlo 100%. Yo creo que es
si no el mejor ejercicio de pectoral, de los mejores. Es como que juntamos todas las partes buenas de los que hemos comentado con anterioridad y las fusionamos. Tiene las ventajas de ser inclinado, de que eso, trabajas un poquito más el hombro y la parte del haz clavicular, la parte superior del pectoral. Al ser en multipower o en máquina Smith va guiado, por lo tanto no tienes que mantener el equilibrio, te facilita un montón hacer las repeticiones iguales, te facilita un montón el poder pelear las repeticiones y al final centrarte solo en hacer repeticiones y en progresar y no en tanto en la técnica, en el equilibrio y en esas cosas. Además también al tenerlos seguros te quitas el miedo de que se te caiga la barra encima, porque si fallas simplemente colocas la barra en el seguro y no pasaría nada. O sea que, como digo, el press inclinado en multipower para mí, si no el mejor, de los mejores ejercicios de pectoral, ¿vale? Seguimos con un press en máquina. Aquí, por lo que lo pone, está como inclinado también. No especifica, solo nos pone un press en máquina, o sea que voy a detallar un poquito más. Depende muchísimo de la máquina, depende muchísimo de la inclinación, depende muchísimo de muchos factores, pero normalmente y por norma general lo voy a poner en hazlo 100%. Como digo, depende de la máquina y depende de muchísimas cosas, pero esto es un poquito lo mismo que hemos comentado con el press inclinado en multipower. Al ser una máquina guiada nos facilita muchísimo el no tener que mantener equilibrio, nos facilita muchísimo la técnica, nos facilita muchísimo el hacer todas las repeticiones iguales y nos facilita muchísimo todas esas variables que nos dificultan el ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio es más fácil y nos podemos centrar en lo que verdaderamente importa, que es en hacer las repeticiones con un grado de esfuerzo alto, hacer las series intensas y progresar en el ejercicio, que es lo que realmente importa para construir masa muscular. Por lo tanto, lo pongo en hazlo 100% con esa condición de que depende muchísimo de la máquina. Hay máquinas de pectoral que son una mierda y sería mejor evitarlas, y hay máquinas de pectoral que son una locura y tienes que hacerlas 100%. Por lo tanto, por norma general, hazlo 100%. Hay más máquinas buenas que malas, así que lo dejamos ahí, ¿vale? Después, el pec deck, para mi gusto, también, en cuanto a trabajar el pectoral de forma aislada, como sabéis, para trabajar el pectoral se pueden hacer dos gestos, que son un empuje o una abducción de brazo. Son las dos formas principales de trabajar el pectoral. Hay que priorizar los empujes porque al final es multiarticular y es un movimiento más general y más compuesto que una abducción de brazos, juntar los brazos. Pero para mi gusto, de esos patrones de movimiento de aducción de brazo, el pec deck es la mejor. También se podría hacer en polea y demás, que luego lo veremos, pero yo creo que lo mismo. Aquí te facilita muchísimo todo y yo diría que tienes que hacerlo 100% también, ¿vale? Seguimos con las flexiones. Voy a dejarlo en no está mal y voy al grano porque al final es un poco... O sea, está muy bien, pero lo mismo que hemos dicho con los fondos. Al final, si llevas un tiempo ya entrenando, tienes que lastrarte las flexiones, tienes que ponerte un chaleco, tienes que ponerte discos o algo encima. Y aunque sea un muy buen ejercicio, y sobre todo si eres principiante, pues a lo mejor sí que tienes que hacerlo 100%. Pero para la población general, pues no está mal. No es para nada la mejor opción. Tampoco es mala, así que no está mal, ¿vale? Vamos con el press banca con agarre reverso, con agarre supino. Esto estoy seguro de que no habréis visto a casi nadie hacerlo y no tiene mucho sentido para mí. O sea, es como coger el press banca y empeorarlo. No tiene mucho sentido. Así que directamente lo pongo en mejor evitarlo, ¿vale? Siguiente ejercicio, press banca en multipower plano, no inclinado. Para mí es un poquito peor que el inclinado, pero sigue siendo una muy buena opción y mejor que el press banca, por lo que hemos comentado antes. Ya sabéis que en el vídeo de pierna también lo comenté. Al final lo importante para ganar masa muscular es progresar, sobrecarga progresiva, grados de esfuerzo alto, entrenar intenso, hacer todas las repeticiones iguales. Así que todo lo que nos facilite eso, mejor. Por lo tanto, es una mejor opción que el press banca y lo ponemos en deberías hacerlo, porque para mí es un poquito peor que el inclinado y que estas que hay aquí. Y como ya hacemos el inclinado, pues se puede meter también, pero para mí no es tan bueno y no hace falta que lo hagas al 100% si ya haces el inclinado. Seguimos con las cruces de polea desde arriba. Es un poquito el estilo de la pec deck, como he dicho antes, es una aducción de brazos, por lo tanto es una buena opción y hay que hacerlo, pero como ya la mejor opción es el pec deck y ya la hemos mencionado, no me parece tan importante. Además, el hecho de estar de pie, si cargas bastante peso, te desestabiliza un montón. Tienes que estar echándote hacia adelante, casi más haciendo abdominales que haciendo pecho para mantener la posición, y es un poco incómodo el ejercicio para mí. Si lo hicieras en banco, si lo hicieras sentado en un banco, sería bastante mejor, pero aún así también me parece un poco un coñazo el hecho de tener que estar colocando el banco. Muchas veces las poleas están ocupadas y no es fácil librar las dos para hacerlo, por lo tanto yo lo voy a poner en hay mejores. Y el siguiente sería lo mismo, un cruce de poleas, pero en lugar de ser de arriba abajo, de abajo arriba. Para mí puede que mejore un poco la sensación en el pectoral al hacerlo de abajo arriba, pero también es verdad que el hombro le roba un poco de protagonismo y aquí, al ser un ejercicio aislado de pecho, no queremos trabajar tanto el hombro. Si quisiéramos trabajar el hombro
hombro haríamos un press inclinado o algo así, o directamente un ejercicio de hombro. Por lo tanto, como tiene los mismos inconvenientes que el cruce de poleas desde arriba y además es no tan bueno para aislar el pectoral, es peor para aislar el pectoral, voy a ponerlo directamente en mejor evitarlo. Bueno, no, voy a ponerlo en hay mejores, pero por detrás del otro cruce de poleas, el normal o el de arriba abajo. Y vamos con el último ejercicio, que sería una especie de cruce de poleas, pero con mancuerna. Lo mismo que he comentado antes con las aperturas con mancuerna. Al final, al ser con mancuerna, pierdes toda la tensión. En este caso, la tensión solo la tienes como desde la mitad del recorrido hacia arriba. Y como digo, el hombro te roba mucho protagonismo, así que me parece una opción malísima. Es decir, o sea, esto casi que ni trabaja el pecho, trabajas un poquito el hombro y además la gente suele hacerlo balanceándose un montón y fatal. O sea, mejor evitarlo. Me parece una opción malísima para el pecho. Hay más ejercicios de pectoral, obviamente me dejo alguno por aquí, pero estos son los más comunes y los que tenía pensado. Como digo, hazlo 100%, press inclinado multipower, alguna máquina de pecho que tengáis en vuestro gimnasio y el pec deck. Con esos 3 ejercicios es más que suficiente para hacer un entrenamiento de pectoral efectivo. Es hacer 2 series aquí, 2 series aquí y 3 series aquí, que serían 7 series. Y si queréis podéis meter otro ejercicio de los de abajo, pues mancuerna, ya sea plano o incluso alguna otra máquina de pecho, pero con eso sería más que suficiente para un entrenamiento de pectoral efectivo. No hace falta complicarse la vida, ni hacer muchísimas series, ni meter ejercicios raros. Con esos 3 ejercicios primeros, y si os hiciera falta meter alguna serie más, alguno de los de aquí abajo, sería más que suficiente. Así que dejo por aquí la tier list de ejercicios de pectoral. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Y si os ha gustado, suscribiros y darle like. Nos vemos en el siguiente. Chao.